Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de estudio del libro Durantia. Esta vez estamos con la parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús. Y estamos finalizando el documento 129. Vamos a empezar con el epígrafe 3, el año 29. Solo tiene otro epígrafe 4, el Jesús humano, y ya daría lugar al documento 130, con lo cual vamos a intentar acabar este documento 129 hoy. Con lo cual, en la página 1423, ahí es nada, del libro regular, comenzamos este epígrafe 3, el año 29, que dice así: todo el 29º año de su vida lo pasó Jesús completando su gira por el mundo mediterráneo. Hizo un gran viaje largo por toda la cuenca del Mediterráneo. Los principales acontecimientos dentro de lo que se nos ha permitido divulgar de estas experiencias, imaginaos un viaje por toda la cuenca del Mediterráneo en aquella época, fueron años, fueron un par de años enteros. Entonces, bueno, ya lo están reconociendo los reveladores. No se les permitió revelar todos los acontecimientos que tuvo Jesús en esa aventura. Los principales acontecimientos dentro de lo que se nos ha permitido divulgar de estas experiencias constituyen el objeto de las narraciones que siguen inmediatamente a este documento. Este es el 129. Pues bien, los principales acontecimientos los ocupan los documentos 130 a 133. Esos 4 documentos se van a destinar a ese gran viaje de Jesús que hizo por toda la cuenca del Mediterráneo. En realidad, todo lo que recorrió era el mundo romano de aquella época. A través de esta gira por el mundo romano, por muchas razones, a Jesús se le conoció como el escriba de Damasco. Ya veremos por qué. En Corinto y en otras escalas del viaje de regreso se le conoció, sin embargo, como el tutor judío. No en vano, pues se fue con este viajero que se encontró en Jerusalén, este rico viajero, y a su hijo, un joven de unos 17 años. Entonces a Jesús le presentaban como el tutor del hijo. Por eso se le conoció en otras escalas del viaje y en Corinto como el tutor judío, aunque en la mayoría del viaje se le reconoció como el escriba de Damasco. Fue este un periodo extraordinario en la vida de Jesús. Periodo extraordinario. Durante este viaje se puso en contacto con muchos de sus semejantes. Sin embargo, esta experiencia es una fase de su vida que él nunca reveló ni a su familia ni a ninguno de los apóstoles. Nunca habló. El único que estaba enterado de esto era Juan Zebedeo, el hijo de Zebedeo, el fabricante de barcas de Capernaum, con el que trabajó un año. Pues el único al que le confió que iba a hacer este viaje fue a Juan Zebedeo, y nunca más habló de este viaje. Jesús vivió su vida en la carne y partió de este mundo sin que nadie, salvo Zebedeo de Betsaida, supiera que él había hecho este extenso viaje. Algunos de sus amigos pensaron que había regresado a Damasco, otros pensaron que se había ido a la India, y de hecho hay mucha literatura sobre el viaje por la India de Jesús. Pues bien, nos dice el libro Durantia, pues no se fue a la India, se fue por toda la cuenca del Mediterráneo. Aunque vaya usted a saber, porque, en fin, pues creo que hay canalizaciones en las que se habla de Jesús en la India. Pero claro, los acontecimientos de la vida de Jesús fueron tan extraordinarios, luego lo sabemos por las revelaciones posteriores del libro Durantia, pues, por ejemplo, Set y Ramta hablan bastante de ello, después Quirión y Tobías también. Fue tan extraordinario que vaya usted a saber si Jesús también estuvo desdoblado viajando por la India. Entonces, bien, pues algún día aclararemos toda esta cuestión. El libro Durantia dice que fue por la cuenca del Mediterráneo. Su propia familia se inclinaba a creer que estaba en Alejandría, ya que sabían que una vez había sido invitado allí
con el objeto de convertirse en asistente de un chazán. Bueno, en fin, de montar un gran centro filosófico espiritual allí en Alejandría. Le invitaron a ser el director de este centro. Él rehusó, tenía que realizar su misión. Lógicamente, pues no podía, por muy tentador que fuese, entretenerse con esos menesteres menores. Cuando Jesús regresó a Palestina, nada hizo para cambiar la opinión de su familia de que había ido de Jerusalén a Alejandría. Les dejó creer que todo el tiempo que había estado ausente de Palestina lo había pasado en esa ciudad de erudición y de cultura. Solo Zebedeo, el fabricante de botes de Betsaida, conocía lo que era el hecho acerca de estos asuntos, y Zebedeo nunca dijo nada a nadie tampoco, con lo cual este episodio de la vida de Jesús lo conocemos nada más que por revelaciones posteriores, porque no figura porque no lo sabían los apóstoles, no figura en la historia oficial de los evangelios aceptados, de los 4. Hay otros evangelios apócrifos en los cuales, pues sí se habla de los viajes de Jesús en diferentes términos, ya lo hemos visto, que habrá que en algún momento pues llegar finalmente a conciliar, a ver si nos lo explican los reveladores, pero por ahora se queda muy abierto. En todos vuestros esfuerzos para descifrar el propósito de la vida de Jesús en Urantia, debéis recordar la motivación desde el punto de vista del autootorgamiento de Micael de Nevadón. Esto lo vimos nosotros en las sesiones introductorias a la vida de Jesús. Una larga serie de sesiones que hicimos antes de comenzar con la propia vida de Jesús, en la que hablamos del porqué de los autootorgamientos, el qué eran los autootorgamientos para un hijo creador paradisíaco, administrador y rector del universo local, por qué tenía que realizar 7 autootorgamientos en un personaje de los diferentes niveles dimensionales del universo local. El último de los 7 autootorgamientos fue precisamente pues este de la vida de Jesús de Nazaret. Entonces, esto tenía un propósito, la misión tenía un propósito. Todo esto ya se explicó en aquellas sesiones y quien quiera pues puede remitirse otra vez a ellas. Si queréis comprender el significado de muchas de sus acciones aparentemente extrañas, debéis discernir el propósito de su estadía en vuestro mundo. ¿Por qué Jesús no dijo nada de que se había ido por la cuenca del Mediterráneo? Bueno, aquí va a dar una explicación el libro de Urantia. Aquí van a dar una explicación que pretende satisfacernos los reveladores de Urantia. En todo momento cuidó de que su carrera personal no resultara desproporcionadamente atrayente, de que no monopolizara la atención de los seres humanos. No quería atraer a sus semejantes en una forma excepcional o sobrecogedora. Estaba dedicado a la obra de revelar el Padre Celestial a sus semejantes mortales y al mismo tiempo consagrado a la sublime tarea de vivir su vida terrena mortal, siempre sujeta a la voluntad del mismo Padre del Paraíso. Es decir, Jesús quería que nos fijásemos en el mensaje, no en la figura. Jesús fue una figura extraordinaria, pero bueno, bien, ya sospechó él que se iba a hacer una religión basada más en la figura que en el mensaje, porque aunque en la religión cristiana, desde luego que está el mensaje, pero la figura adorada, deificada, pesa muchísimo, y él no quería que ocurriese eso. Entonces, por eso omitía algunos detalles sobre su vida para que no fuesen demasiado atrayentes y no asombrasen hasta la extenuación a las personas, que dicen, uy, qué personalidad más impresionante, que ya tenía con lo que reveló en la vida pública. Pero bueno, no quería que fuese más. Por lo menos no fue su idea que llegase a tanto. También será siempre provechoso comprender la vida de Jesús en la tierra si los estudiantes mortales de este divino autootorgamiento, lo que estamos haciendo ahora, estudiantes de espiritualidad, estudiando la vida de Jesús, el representante más divinizado que ha habido nunca en el planeta Tierra. Entonces nos será provechoso comprender la vida de Jesús en la Tierra si recordamos que, aunque vivió esta vida de encarnación en Urantia, la vivió para todo
el universo local. En la vida que vivió en la carne de naturaleza mortal había algo especial e inspirador para cada una de las esferas habitadas de todo el universo local. Posteriormente nos dicen que en nuestro universo local, que puede asemejarse a nuestra galaxia, pero es más allá que la Vía Láctea, es más grande. Nos dicen que en la Vía Láctea pues puede haber, como nos dicen, reveladores de entidades elevadas extraterrestres. Nos dicen, en la Vía Láctea puede haber pues, como 10.000 civilizaciones más avanzadas que la vuestra. ¿Qué 10.000? 950.000. Decían, bueno, estos son cosas que voy obteniendo por ahí de algunas revelaciones que se están dando en estos últimos años. Más de 950.000 civilizaciones más avanzadas que la vuestra en lo que es este sector entendiendo como la galaxia. Pues bien, todo esto, el ejemplo que se dio en Urantia era para todo el universo local, no solo para nosotros. Fijaos, es una forma de decir, el mensaje de Jesús fue absoluto para todo el espacio-tiempo del cuadrante que él administraba como Micael de Nevadón. Lo mismo también se aplica a todos aquellos mundos que han llegado a ser habitables después de la era memorable de su estadía en Urantia. ¿Y cómo se puede evolucionar en 2000 años? Es que la cosa de la Tierra es diferente. Es que hay mundos donde la evolución se produce muy rápido, porque ya se empieza con una cierta evolución. Todo esto es muy complejo. Y esto es igualmente cierto de todos los mundos que puedan llegar a ser habitados por criaturas volitivas en toda la historia futura de este universo local, porque el mensaje de Jesús en Urantia es un mensaje absoluto para todo el espacio-tiempo, también para los futuros habitantes de escenarios en este cuadrante del espacio-tiempo, en el universo local. El Hijo del Hombre, durante la época y mediante las experiencias adquiridas en su viaje por el mundo romano, completó prácticamente su preparación por educación y contacto con los pueblos diversificados del mundo de su día y de su generación. Claro, mundo romano, Roma era la capital del mundo, estuvo en Roma, conoció a gente de todas partes, ya conoció a mucha gente en el taller de caravanas de Nazaret, pero es que después ya fue impresionante. Necesitaba tener ese conocimiento de sus congéneres en el momento en el que él iba a hacer su importante misión con esos propósitos, el primero de los cuales la revelación del Padre Universal y por lo tanto la fraternidad de todos los humanos. Al tiempo de su regreso a Nazaret, gracias a lo que había aprendido viajando, prácticamente ya sabía cómo vive el hombre y cómo forja su existencia en Urantia. El verdadero propósito de este viaje alrededor de la cuenca del Mediterráneo fue conocer a los hombres. Él llegó a estar muy cerca de centenares de seres humanos en este viaje. Conoció y amó a toda clase de hombres, ricos y pobres, de todas las escalas sociales, negros y blancos, eruditos y menos eruditos, cultos e incultos, animalísticos y espirituales, religiosos e irreligiosos, rectos e inmorales. En este viaje por el Mediterráneo hizo Jesús grandes progresos en su tarea humana de dominar la mente material y mortal. Esa fusión con el ajustador del pensamiento, de convertirse en el Cristo, del humano divino, de eso que nos dicen los reveladores actuales, incluido él, en un curso de milagros y en un curso de amor, que es lo que ya tenemos que empezar a hacer nosotros. Y su ajustador residente hizo la chispa divina en él, el fractal, el ajustador residente en el personaje humano, Jesús de Nazaret. Y su ajustador residente hizo grandes progresos en la ascensión y conquista espiritual de este mismo intelecto humano. Al finalizar este viaje, Jesús virtualmente conocía con toda humana certeza que él era un hijo de Dios, un hijo creador del Padre Universal. El ajustador pudo cada vez más evocar en la mente del Hijo del Hombre nebulosas memorias de su experiencia en el paraíso, en asociación con su Padre Divino, antes de que él viniera a organizar y administrar este universo local de Nevadón. Pues era consciente de todo ello, mucho más de lo que lo podemos ser nosotros, porque él tenía recuerdos.
Así pues, el ajustador, poco a poco, trajo a la conciencia humana de Jesús esos recuerdos necesarios de su existencia anterior y divina en las diferentes épocas de su pasado casi eterno. El último episodio de su experiencia prehumana que el ajustador le evocó fue su diálogo de despedida con Emmanuel de Salvintón, poco antes de hacer entrega de su personalidad consciente para embarcarse en la encarnación urantiana. Delegó a Emmanuel de Salvintón, un alto representante diplomático del paraíso en el universo local. Su hermano, la segunda gran personalidad del universo local, de dignidad elevadísima, incluso es posible que más que la de un hijo creador paradisíaco. Y esta última imagen de recuerdo de su existencia prehumana se hizo claro en la conciencia de Jesús el mismo día de su bautismo por Juan en el río Jordán. Ahí ya Jesús era plenamente consciente de quién era, de que era Micael de Nevadón y de los recuerdos de el entorno divino con el Padre Universal. Pues bien, aquí acaba este epígrafe 3, el año 29. Y vamos con el epígrafe 4, es el último de este documento 129, que dice así: para las inteligencias celestiales del universo local que le presenciaban, este viaje por el Mediterráneo fue el más cautivante de todas las experiencias terrenas de Jesús. Y tenemos la gran suerte de que el libro de Urantia nos lo va a revelar con bastante detalle, los principales acontecimientos, lo que les permiten a los reveladores decirnos, pero que fue, a su criterio, el más cautivante de todas las experiencias terrenas de Jesús, por lo menos de toda su carrera hasta su crucifixión y muerte. Fue este el periodo fascinante de su ministerio personal, en contraste con la época del ministerio público que pronto le seguiría. El ministerio público hablaba para todos, aquí hablaba para cada una de las personas que se encontraba, le conocía, se abría a él. Ministerio personal. Este episodio singular fue tanto más estupefaciente porque por entonces era aún el carpintero de Nazaret, el constructor de barcas de Capernaum, el escriba de Damasco. Aún era el Hijo del Hombre, todavía no había logrado el completo dominio de su mente humana, todavía no era el Cristo andante. El ajustador aún no había dominado y equiparado plenamente la identidad mortal. Nosotros tendremos que llegar a hacer esto también. Sacar al Cristo andante en nosotros, al humano divino. Aún él era un hombre entre los hombres. La experiencia religiosa puramente humana, el crecimiento espiritual personal, del Hijo del Hombre, alcanzó prácticamente su ápice, su cima, durante su 29º año de edad. Nivel de conciencia 7, de iluminación 29 años. Esta experiencia de desarrollo espiritual fue un crecimiento uniformemente gradual desde el momento de la llegada de su ajustador del pensamiento hasta el día en que se completó y se confirmó esa relación humana normal y natural entre la mente material del hombre, la mentecita material ya dominada por la chispa divina, ya el Cristo en él, ya el espíritu completamente en el personaje. Y se confirmó esa relación humana normal y natural entre la mente material del hombre y la dote mental del espíritu. El yo superior de Jesús plenamente integrado con el yo humano. El fenómeno de hacer de estas dos mentes una sola, la experiencia que el Hijo del Hombre alcanzó en forma completa y final como mortal encarnado del reino el día de su bautismo en el Jordán. Y a partir de ahí comienza el ministerio público. A través de todos estos años, si bien no parecía estar en comunión frecuente con su Padre Celestial, perfeccionó métodos. Esto lo dice el libro de Urantia porque a Jesús, posteriormente, en la vida pública, le gustaba tener algunos días de descanso e irse 3 días él solo a la montaña a estar en comunión con el Padre Universal. Pues dice, en este viaje no lo pudo hacer mucho, iba con el empresario rico, con su hijo, conocía un montón de gente, estaban de viaje,
no pudo hacerlo mucho, no parecía estar en comunión frecuente con su Padre Celestial, pero perfeccionó métodos cada vez más eficaces de comunicación personal con la presencia espiritual residente de su Padre del Paraíso. Lograba hablar con su yo superior, una comunicación cada vez más fluida, cada vez más intensa. Vivió una vida verdadera, una vida plena y una vida verdaderamente normal, natural y común en la carne. Y fijaos, lo vamos a comentar después porque lo vais a entender mejor. Conoce por experiencia personal el equivalente verdadero de la suma y substancia completas del vivir la vida de los seres humanos en los mundos materiales del tiempo y del espacio. Estas dos frases parecen indicar que si Jesús llegó a conocer completamente la experiencia humana, podemos empezar a entender, aunque el libro de Urantia lo silencie, porque seguramente no estaba autorizado para revelarlo en aquellas décadas 20-30 del siglo XX, tal cual era su propósito con esta revelación, pero se puede empezar a especular, porque te lo está diciendo el libro de Urantia mismo, insinuándotelo, que Jesús también conoció la relación de pareja. Si bien nunca alcanzó matrimonio, pero hay otros evangelios apócrifos y hay otras revelaciones que nos indican la relación de Jesús con María Magdalena, con María de Magdala. Y tenemos que entender que el libro de Urantia, tal como reconoce, omitió toda esta cuestión, porque podría, vete tú a saber, pensar que empañaría el propósito de esta revelación para el tiempo que se daba y las personas que lo iban a recibir. Pero, fijaos cómo lo dice, conoce por experiencia personal, directa personal, el equivalente verdadero de la suma y substancia completas del vivir la vida de los seres humanos, suma y substancia completas del vivir la vida de los seres humanos en los mundos materiales del tiempo y del espacio. Todas las experiencias. El Hijo del Hombre experimentó la entera gama de las emociones humanas que van desde la alegría más espléndida hasta la pena más profunda. Que hay otras emociones relacionadas con la cuestión de la pareja. Fue un niño alegre y un ser de raro buen humor. Asimismo fue un varón de dolores experimentado en quebranto. Lo pasó mal como humano. En un sentido espiritual vivió su vida mortal de abajo hacia arriba, del principio al fin, una progresión continua. Eso es lo que estamos haciendo los estudiantes de espiritualidad, reproducir eso a trancas y barrancas, porque claro, en fin, nosotros traemos aquí otro propósito y otras experiencias y un largo ciclo de reencarnaciones con unos arrastres y tal y cual y no sé qué. Entonces, desde un punto de vista material, podría parecer que escapó de vivir en los dos extremos sociales de la existencia humana, los de arriba del todo y los de abajo del todo, pero intelectualmente llegó a estar completamente familiarizado con toda la experiencia completa de la humanidad. Bien. Jesús conoce los pensamientos y los sentimientos, los deseos y los impulsos de los mortales evolucionarios y ascendentes de los reinos, desde su nacimiento hasta su muerte. Ha vivido la vida humana desde los comienzos del yo físico, intelectual y espiritual, pasando por la infancia, la adolescencia, la juventud y la edad adulta, llegando hasta la experiencia humana de la muerte. No solo pasó a través de estos periodos humanos comunes y conocidos de avance intelectual y espiritual, sino que también experimentó plenamente esas fases más elevadas y avanzadas que consisten en la reconciliación del humano con el ajustador, niveles 6 y 7 de consciencia, que tan pocos mortales de Urantia consiguen alcanzar, poquísimos a lo largo de la historia. Así pues, experimentó la plena vida del hombre mortal, no sólo como se vive en vuestro mundo, sino también como se la vive en todos los otros mundos evolucionarios del tiempo y del espacio, incluso en los más elevados y avanzados de todos los mundos ya establecidos en luz y vida. En fin, hay muchísimos niveles de evolución genéricos, colectivos, planetarios, de todo el escenario en este cuadrante del espacio-tiempo que es el universo local. Pues dice el libro de Urantia
que también experimentó esas fases más elevadas y avanzadas que suelen ser propias de otros escenarios más avanzados, porque él llegó al máximo nivel de la iluminación, en el nivel finito de la realidad, en los bajos niveles dimensionales 1, 2, 3, 4 y 5. Aunque esta vida perfecta que vivió en semejanza de la carne mortal puede no haber recibido la aprobación no cualificada y universal de sus semejantes mortales, que tuvieron la oportunidad de ser sus contemporáneos en la tierra, le crucificaron, no recibió la aprobación completa. Sin embargo, la vida que Jesús de Nazaret vivió en la carne y en Urantia recibió la plena y no cualificada, plena sin resquicios, aprobación del Padre Universal. Constituía al mismo tiempo y en la misma vida de la personalidad la plenitud de la revelación del Dios eterno al hombre mortal. Por eso decimos que es el humano de referencia, el humano de referencia para el estudiante de espiritualidad, el humano divino por antonomasia, el Cristo, porque fue la plenitud de la revelación del Dios eterno al hombre mortal y la presentación de una personalidad humana perfeccionada, divinizada, a satisfacción del Creador infinito. Esto nos lo dicen por todas partes. Y era este su verdadero y supremo propósito. No descendió a Urantia para vivir un ejemplo perfecto y detallado para cualquier niño o adulto, cualquier hombre o mujer, de esa época o de cualquier otra. De hecho, todos podemos encontrar en su vida plena, rica, hermosa y noble, mucho que es exquisitamente ejemplar, de inspiradora divinidad, para cualquier época, no solo para los humanos de Urantia, sino para cualquier nivel evolutivo de cualquiera de los planetas del espacio-tiempo en el cuadrante del universo local. Pero esto se debe a que vivió una vida verdadera y genuinamente humana. Jesús no vivió su vida en la tierra como un ejemplo para que le copiaran todos los demás seres humanos. Vivió su vida en la carne, la suya, mediante el mismo ministerio de misericordia que todos vosotros podéis vivir vuestras vidas en la tierra, pero cada uno la suya. Y así como vivió su vida mortal en su día, y como Él era, así pues dejó un ejemplo para que todos nosotros vivamos nuestras vidas en nuestros días, tal como nosotros cada uno somos. No hay que imitar la vida de Jesús, hay que vivir tu vida, pero divinamente, como lo hizo Él. No podéis aspirar a vivir su vida, pero podéis resolver que viviréis vuestra vida, así como y por los mismos medios que Él vivió la suya tan divinamente. Puede que Jesús no sea el ejemplo técnico y detallado para todos los mortales de todas las edades en todos los reinos de este universo local, pero es perdurablemente la inspiración y el guía de todos los peregrinos al paraíso que proceden de los mundos de ascensión inicial desde este universo local a través de un universo de universos, el superuniverso, y a través de Abona al paraíso, el ejemplo de todos los peregrinos ascendentes, porque alcanzó el máximo nivel de iluminación aquí en su vida en la tierra. Cosa que vamos a ver, hemos visto ya tímidamente, pero vamos a ver ampliamente en lo que queda del relato de la vida de Jesús. A fines de su 29º año, año 29 de su vida, Jesús de Nazaret había terminado virtualmente la experiencia de vivir la vida como se les exige a los mortales moradores en la carne. Vino a la tierra para que se le manifestase la plenitud de Dios al hombre. Ya se ha convertido casi en la perfección del hombre que aguarda la ocasión de manifestarse a Dios. Y todo esto lo hizo antes de cumplir los 30 años de edad. Y aquí acaba el documento 129 y la siguiente sesión ya comenzamos el 130, en el camino a Roma. 4 documentos que nos van a relatar este viaje extraordinario donde ya Jesús se prodiga en dar información espiritual a sus semejantes que nos van a ser de muchísimo provecho a nosotros. Sin más, prospector.